Me gustaría comenzar, Lucrecia, haciendo un señalamiento muy importante. En el documental de Nuestra Tierra hay un gesto que va más allá del cine, que es el de acompañar durante varios años a una comunidad. Y no solamente para observar y filmar, por supuesto, sino para de alguna manera cuidar las imágenes, cuidar sus testimonios, cuidar su representación. Y este ejercicio lleva a que este material registrado se convierta entonces en una memoria viva, vigente, necesaria, por supuesto. Y el documental, es decir, la película ya terminada, de alguna manera es una retribución a la comunidad que puede interpretarse como un agradecimiento, como un reconocimiento. Pero ¿tú qué opinas sobre la posibilidad de que un documental como este sea un tipo de justicia reparativa? Es decir, no va a sanar la herida, pero sí está reordenando la forma en que se percibe a la comunidad y cómo se percibe a la comunidad a sí misma. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, cuando nosotros nos conocimos con la comunidad y empezamos a trabajar, una de las primeras cosas que nos pasó y que fue muy impactante fue saber que Javier Chocobar, que con su trabajo de pelador de caña, que en la industria del azúcar, que es una industria que fue muy importante en esa zona de la Argentina, en esa provincia que se llama Tucumán, una tarea terriblemente dura pelar caña. Con lo que ganaba de eso, se compró una cámara y empezó a registrar a su familia, a las fiestas, las primeras fotos, la primera escena de fotos que aparecen es la foto que sacó Javier Chocobar con su cámara, a su esposa, a sus hijos, y ya ver eso es comprender, y aparte que él mismo se hizo sacar fotos, fotos monteras en la plaza, y todo eso ya claramente señala un camino para nosotros, que es que de una gente con un enorme deseo de registrar su vida, un enorme deseo de retratarse a sí mismo, que es una cosa que, por supuesto, con todos los prejuicios estúpidos porque uno viene de la ciudad, no espera encontrarse eso en medio de los cerros. Imagínate que son casas que están en los cerros. Y entonces fue eso, te diría que eso nos dio una señal de hacia dónde iba esto, y de la necesidad, también de la tarea enorme que había de escanear todas esas fotos, además de los documentos, además de buscar documentos históricos y generar un archivo con ese material. Las fotos de la otra señora que tiene todas sus fotos en la mesa, demoró 10 años en mostrarle las fotos. Todos los años que nos íbamos, las veces que yo viajaba a la comunidad, le pedía a María, por favor, si tiene fotos, y ella ya me había dicho que tenía fotos. Sí, puede ser, no sé dónde están. Y un día sacó una caja y con esas 400 fotos de María, que por supuesto no todas están en la película, pudimos contar una parte fundamental de la vida de la gente de las comunidades, que es tener que viajar a la ciudad para trabajar. Entonces, la tarea, el gesto mismo de retratarse, de preservar ese material, nos señaló a nosotros un camino de lo que teníamos que hacer por la comunidad. Y creo que lo de la foto fue la primera cosa con la que comprendimos con claridad que eso era una parte esencial de la película. Después todas las cosas que yo filmaba, yo decía, esto no entra en la película, esto no entra en la película, y no se entendía qué entraba en la película. Porque incluso filmamos el juicio, que fueron como 300 horas, y sin tener mucha certeza de si eso iba a entrar o no en la película. Digo, el camino lo señaló la comunidad con sus propias fotos. En este sentido, Lucrecia,
quiero hacer otra observación y felicitarte por ello, porque tú mostraste un compromiso social, incluso un compromiso indirecto con la justicia. Y perdón, que me había preguntado eso. Sí, uno hace esta película porque quiere colaborar y estaba el proceso judicial y el proceso de reclamar la tierra, que son dos procesos distintos. Pero es difícil saber hasta dónde una película va a poder colaborar con cosas que la historia argentina durante 200 años se empeñaba en hacer. La historia argentina y la de América Latina. En este caso, Lucrecia, si pensamos en el cine y yo diría en las artes en general, desafortunadamente a veces existe el riesgo de que las miradas de los creadores, pues quienes inician proyectos con buenas inversiones en las comunidades, terminen con una mirada extractivista. Por supuesto, tu caso es lo opuesto, asumiste un compromiso con nuestra comunidad y fuiste desarrollando un vínculo. ¿Cómo te haces responsable de este vínculo? ¿En qué momento te das cuenta de que tienes una responsabilidad? ¿Y cómo lo asumes? ¿Cómo deberíamos asumir pues, los artistas, los cineastas, este compromiso cuando nos acercamos a las problemáticas de una comunidad? Es decir, para poder realmente comprender o evitar esta complejidad que está viviendo sin caer en el extractivismo. Mira, por supuesto que yo soy completamente consciente, como están mis colegas, de que existe esta idea de la apropiación cultural, que todos tenemos terror de que terminar siendo parte del problema, y es bastante difícil porque nuestra educación nos empuja a eso. Pero en esta película, primero que en ningún momento yo planteé a la comunidad que era una película comunitaria porque hubiera sido muy falso. Pero esta película no era para nosotros explicar lo que pensaba la comunidad. Era escuchar a la comunidad, por supuesto, pero no explicar todo el pensamiento, todo lo que piensa sobre el territorio, era simplemente escuchar las cosas que la comunidad nos quería compartir con nosotros, pero muy, muy vinculado a desandar la artimaña de la cultura blanca, para llamarle de alguna manera, la cultura criolla, respecto de cómo se organizó el país, en qué lugar quedaron las comunidades. Y con mucha conciencia de nuestra parte de que si nos equivocábamos, lo cual es muy probable que nos hayamos equivocado muchas veces en la película, por lo menos íbamos a dejar un archivo ordenado, íbamos a preservar todo el material fotográfico que tenía la comunidad, más las tarjetas de los teléfonos, que también las copiamos, por lo menos hasta el 2021, 2022, todo lo que la comunidad quiso compartir con nosotros está ahora en un archivo por cuatriplicado, 3 en la comunidad y 1 en Buenos Aires. Todos los materiales históricos que investigamos durante 9 años, o un poco más, 10 años, están en la comunidad ordenados, todos los documentos judiciales, muchos que nos compartió los abogados, muchos que nos compartió la comunidad, muchos que nosotros buscamos en dependencias del Estado. Todo ese material está ordenado para que el día de mañana quien quiera tener otra visión, quiera opinar otra cosa, por supuesto ojalá sea gente de la misma comunidad, ya va a estar en una situación un poco mejor que la que nosotros cuando llegamos. Y además parte de lo que uno intenta, digamos, es compartir también el trabajo de hacer cine. Hicimos un taller en la comunidad y con los jóvenes que quisieron hacer el taller antes de la película, porque hacer una película, una experiencia tan particular, ¿no? En cualquier lado, una experiencia particular que a veces para la gente es horrorosa. Entonces, para que sea más rico eso, hicimos un taller antes de filmar la película y los chicos de la comunidad, los chicos que hicieron el taller, durante el periodo que estuvimos filmando, ellos tuvieron una cámara de las mismas casi características de la nuestra,
para filmar cosas que, bueno, que están en la película. Todas las escenas que por ahí de mayor intimidad, de cosas que es muy incómodo para que una gente venga de afuera a filmar, fueron filmadas por los chicos de la comunidad. Digamos, nosotros un poco podemos compartir, lo cual no convierte a la película en una película comunitaria, porque después yo edité, armé la película con digamos, mis criterios, y lo que sí, la comunidad fue la primera proyección y obviamente que teníamos que estar todos de acuerdo de que estaba bien más o menos lo que habíamos hecho. Ahí, en ese sentido, el miércoles tú dijiste algo que yo creo que varios nos quedamos con ganas de saber más. Dijiste que cuando le presentaste la película a la comunidad, entendiste que era el cine. ¿Qué fue lo que entendiste? Sí, eso es increíble, ¿no? Que tenga que ser así después de tanto tiempo. Lo que pasa es que nosotros proyectamos, antes de empezar a ir a los festivales, la película de la comunidad, un fin de semana, con todo el equipo que quiero lejos de Buenos Aires, como 1500 kilómetros, y hay que pagar un pasaje para ir hasta ahí, qué sé yo, y muchos del equipo se lo pagaron al pasaje, estábamos todos con mucha emoción de por fin presentarle la película. Y eso fue muy emocionante, fue muy de llorar en la comunidad proyectar la película, pero cuando vimos juntos con la comunidad y con público, ¿no? en un cine donde normalmente uno ve, no sé, Batman, ver la película, para muchos de ellos primera vez de entrar en un cine, ver una historia que tiene que ver directamente, que está en sus materiales, que está en su voz, eso fue increíble. Y no fue tanto de llorar, sino como de comprender que podía servir la película para todo lo que falta, que es el reclamo del territorio. Y para mí fue la primera vez que sentí la potencia del cine. O sea, la emoción de eso, esa cosa que se une en la pantalla con el público, y dije, ay Dios, quiero vivir esto muchas veces. Muy bien, felicidades. Gracias. Hay algo que recibo resulta de ahí que no bajo de un nivel de euforia y de felicidad que se lo quisiera transmitir, porque me sobra. Hay algo, yo creo que para todos, hay algo que resulta muy inquietante en el documental. No es solamente este tema de la violencia del despojo, que es lo más evidente, sino hay algo más sutil, que es esta necesidad que tiene la comunidad de explicarse, de justificarse, de tener que repetir una y otra vez que su existencia, que su lengua, que su historia, que sus documentos y que sus decisiones son legítimas. Es decir, pareciera como si no es suficiente que han habitado ahí durante generaciones, sino que tienen que demostrarlo en los términos de otro. Es este otro que juzga. Estamos hablando entonces de estos marcos de poder, el colonialismo, el racismo. ¿Cómo el cine se puede fugar de estos marcos de poder? ¿O no se puede fugar y hay que negociar? ¿Cómo lo experimentas tú? Pienso que cada vez que uno hace una película o va a hacer una película, pensar con qué lenguaje va a compartir con el público todos los temas que hay dentro de una película, lleva muchísimo tiempo sobre eso y nunca hay expertise suficiente para que ese tiempo se achique mucho. Cada vez que uno se acerca a un tema, no es tanto qué es lo que voy a contar, sino cómo lo voy a contar, porque esto, que América Latina fue una colonia que usurpamos las tierras, las comunidades, no hay nadie en América Latina que no lo sepa. Es decir, que no venimos a contar una historia nueva,
de una información que no se sabe. El asunto es cómo encontrar un lenguaje para que el público, mi preocupación primaria y fundamental era el público de Argentina, porque Argentina tiene un terrible problema con aceptar que es un país indígena también. ¿Cómo encontrar un lenguaje que permita conectar emocionalmente con una cosa que sabes y te dejó de importar, o que lograste a través de una tremenda trabajo en la escuela que creas que el mundo indígena pertenece al siglo XIX y que ya no hay más y que fueron exterminados, y siempre con mucho dolor? Sí, el genocidio indígena, pero listo, se terminó el problema. Pensarlo de esa manera ayuda a... ¿Cómo haces entonces para conectar de nuevo la cultura de un país con una cosa con tanta precisión negada? Y por otro lado, que todos la sabemos, esa psicosis, no sé cómo se llama, no sé si es psicosis o esquizofrenia, no sé cómo se llama, ese estado de demencia de la cultura argentina requiere de un lenguaje especial, y pensar sobre eso nos llevó mucho tiempo. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacer para que fuera una película sobre problemas de tierra y no pareciera un problema del pasado? Es un tema de los indígenas de antes. Te digo, desde el diseño que hicimos, no sé si lo vieron, el diseño de que sea nuestra tierra, todo nos preocupaba mucho que se pareciera una película medio futurista, tomar decisiones que nos pudieran sacar del pasado y comprender la vigencia que tiene ese tema. Y eso siempre es, porque a veces uno piensa que cuando uno va a hacer una película sobre un tema así, un problema histórico tan fundante de nuestro continente, uno piensa que lo que tiene que hacer es presentar un argumento distinto de la historia oficial, supongamos en este caso de la Argentina. Y en realidad no se trata de presentar un argumento distinto al argumento con el cual la Argentina se contó a sí misma. No es del orden del argumento, es del orden de la construcción misma de la película. Todo, cada elemento de la película, el ritmo, el sonido, todo requiere que permita alterar un poco la percepción para poder ver lo que sabes y con tu educación lograste que se vuelva invisible. Y digo esto porque es importante que colegas, sepamos que el cine no es un tema del argumento. El argumento es una parte importante, pero es una parte pequeña. El poder del cine es alterar la percepción, es poder ver lo que no veíamos. Es ahí, ¿no?, el trabajo mayor que podemos hacer. Porque los argumentos, curiosamente, tenemos muchas habilidades para olvidarnos o tergiversarlos. Todo lo otro es más fácil que penetre o que genere una posibilidad de pensar. Exactamente. Y en este sentido, y tú me dirás si estás de acuerdo, el juicio es como una puesta en escena. Una puesta en escena en la que no se trata tanto de esclarecer los hechos, sino más bien de ordenar la realidad conforme a estos marcos de poder, que de alguna manera ya saben lo que quieren que sea el resultado. Pero entonces ahí viene el reto cinematográfico, es decir, ¿cómo cuento esta historia para que se pueda dar una nueva lectura a esta misma situación que se ha repasado muchas veces? Y aquí hay un tema también sutil, pero muy importante, la dimensión religiosa que hemos interiorizado. ¿Hasta qué punto tú crees que estas ideas heredadas de la religión siguen teniendo un efecto directo, no solo en la forma en la que concebimos el territorio o la propiedad, sino en la idea de la justicia? Claro, mira, en el juicio era muy notable porque en la Argentina se supone, Argentina dice que es un país de libertad de cultos, pero católico, que es
hay libertad para que cada uno crea en lo que quiera, pero el presidente tiene que ser católico. Yo creo que Menem hizo una excepción porque él era musulmán. Pero entonces ya ahí empezamos por un país que tiene un problema de paradojas muy fuerte. Y en el juicio los testigos tienen que jurar, y la pregunta oficial es, Jura por Dios. ¿Cree en Dios? Creo que ¿tiene alguna creencia? Entonces ahí la persona puede decir, juro por lo que sea, la bandera, la patria, mi honor. Pero la mayoría en Argentina son católicos, aunque no sean practicantes, no importa si se consideran católicos, muchos dicen juro por Dios. Y en el transcurso del juicio, tanto eran las veces que la gente terminaba diciendo juro por Dios, que finalmente la jueza directamente pregunta, ¿cree en Dios? Entonces, Dios aparece permanentemente en el juicio como garante del testimonio que va a dar. Y Dios, yo lo digo esto con todo respeto, yo no soy agnóstica, no creo en Dios, o por lo menos no creo en Dios como un hombre blanco con barba, que esté muy preocupado por nosotros, pero pienso que la ciencia no pudo probar que no existe Dios. O sea, quizás más allá del infinito, más del universo, o entrando por los agujeros negros, resulta que hay una inteligencia superior, no sé. A mí sinceramente no me importa. Lo que sí, ¿cómo llegó Dios a nuestro continente? No llegó el Dios que hay ahora en América, el Dios al que se le pide por la salud, por la familia, en los momentos difíciles, el Dios del bautismo, más simpático. El Dios que llegó acá era el Dios de la guerra. Y acá en América, sobre todo las comunidades indígenas, lo volvieron bueno. Y eso lo tenemos que tener claro. Por suerte, el Dios cristiano que hay ahora en América es muchísimo mejor que el que llegó. El que llegó era un salvaje, que justificó masacres y todo tipo de barbaridades. Porque hay una cosa muy importante. Un humano, para ser malvado, necesita tener justificativos morales. Y lamentablemente la religión, que debería ser algo del amor o de la salud, no sé, fue el justificativo moral con la que en este continente se pudo cometer una enorme violencia. Que es muy difícil pegarle a alguien o masacrar a alguien, porque finalmente esa persona va a gritar, va a chillar, le va a salir sangre, se va a parecer mucho a nosotros y nos va a hacer difícil avanzar sobre el otro. Entonces, para ejercer la violencia hace falta inventar cosas muy buenas que nos permitan ejercer la violencia. Y lamentablemente el Dios que llegó de Europa, fue una justificación muy buena para eso. Después ya fue la ciencia, después fuimos inventando otras cosas. Bueno, y la presencia de Dios en la película, bueno, y después no sé si vieron la parte del mural ese. Bueno, ese mural es en la catedral de Tucumán, en la iglesia más importante de Tucumán. Está ese mural muy cerca, 4 o 5 metros de la pila bautismal, donde mucha gente, como por ejemplo José, ese niño que aparece ahí en la escena, fue bautizado ahí. ¿Qué clase de país vamos a construir si ahí nomás, donde está bautizando, incorporando a la iglesia a un bebé, está viendo como unos santos le están tirando unos rayos a tus parientes? Todas esas contradicciones, la película nos tenía que ayudar a poner todas esas juntas, ¿no? El Dios el garante de la verdad en el juicio, el Dios bueno en el que cree en la comunidad, el Dios salvaje que se ve en el mural. Claro. Y yo quisiera hacer una mención un poco más provocadora. Es decir, actualmente pensadoras
activistas de América Latina, María Lugones, Argentina, Ochi Curiel, Dominicana, y muchas más, han señalado que si lo humano, lo que entendemos como humano, se construye desde una mirada colonial, que por supuesto no nos incluía a los colonizados, entonces los derechos humanos realmente no nos contemplaron desde su concepción en la modernidad. ¿Cómo te acercas tú a este tema de los derechos? Porque se habla mucho de derechos, pero ¿cómo se conceptualizan? ¿Desde dónde? Si no se cuestiona la raíz de las cosas. Y pienso en esto por Sama, por nuestra tierra. Ya vienes haciendo un ejercicio de crítica, de observación sobre esta herencia colonial, sobre estas herramientas de lenguaje para tergiversar conceptos, para clasificar, para cambiar categorías. Incluso el juicio creo que lo muestra muy bien. Entonces, ¿cómo te acercas tú? ¿Cómo trabajas o cómo conceptualizas los derechos? Voy a decirte antes de esto una cosa que es importante que tiene que ver con lo que estamos hablando antes. Porque ahí ves una fundación de antiderecho. En el momento mismo, disculpa que insista con eso y lo digo con todo respeto por la religión católica, en el momento que llegó Dios a este continente, en la concepción europea, Dios, creador del universo, arquitecto del universo, dueño de todo, los continentes y los mares, también de desposeía en ese mismo instante al habitante. Te digo esto porque hay un texto que se leía cuando se llegaba a las comunidades, a las aldeas. A partir de 1503 empezaron a leer este papel que se llama el requerimiento, y en este papel era el papel que daba el derecho al colonizador a hacer todas las salvajadas que iban a tener que hacer, porque estaban en el continente que había sido creado por Dios, y acá había un montón de gente que no creía en Dios. Entonces, en ese papel que se llamaba el requerimiento, por ahí lo habrán visto en los cuadros, siempre hay uno que está así, al lado leyendo. Bueno, lo que sería muchas veces hacer ese papel que lo tienen así, siempre en los actos de fundación de nuestras ciudades coloniales. Muchas veces lo que se representa en esa imagen es la lectura de este papel, y lo que ella está diciendo es este continente es de Dios, y ustedes, como no creen, si no se convierte, le vamos a caer con toda la violencia de nuestras armas y de nuestros soldados, si no se convierte. O sea, fíjate cómo el primer derecho a la violencia se establece en el ejercicio, con esa complicidad con Dios. Y después, respecto de, a veces para pensar es mejor que ir por el lado de lo abstracto, ir por el lado de lo más sencillo y concreto. Miren, yo vivo en una casa en Buenos Aires donde ahí vivía un pintor que pintó un cuadro muy importante que está en el Congreso, que se llama que representa la escena donde se proclama la Constitución en Argentina. O sea, la Carta Magna de nuestro país, a mediados del siglo 1853, el momento en donde por fin se logra más o menos poner de acuerdo los criollos en esa Carta Magna, y entonces un pintor que vivía ahí a principios del siglo en este departamento pinta, porque se venía un aniversario, no sé qué, pinta la escena de ese momento de la promulgación, de la firma del acta de la Constitución. Y en ese cuadro, ¿qué se ve? Se ven un montón de muchachos, la mayoría jóvenes,
todos propietarios. Los propietarios sabemos, no por el cuadro, sino porque sabemos que una condición para estar en esa firma era ser propietario, definiendo la ley fundamental con la que se iba a organizar la Argentina, que hasta el día de hoy funciona esa constitución con modificaciones. Si yo veo ese cuadro, ¿quiénes estaban ahí? Hombres blancos, no había negros, no había indios, no había mujeres blancas, no había mujeres indias, no había mujeres negras. Nuestros países se fundaron de esa manera, con esa ausencia de una parte enorme de la población y con la condición de la propiedad. Todo derecho que emane de nuestras cartas magnas, de nuestras constituciones, en general, adolece de esto que en el cuadro se observa con total claridad, la ausencia de una parte enorme de la población en esa discusión. Entonces, ¿qué podemos esperar de los derechos? Yo pienso que una forma, porque a veces uno dice, bueno, para luchar por los derechos, bueno, hay que hacer más leyes, más cosas. Yo creo que capaz que habría que pintar un cuadro y decir, che, vamos a sumar a los indios, vamos a sumar a los negros que ya no se ven en Argentina, vamos a sumar a las mujeres y vamos a ver cómo pensamos mirando ese cuadro otra vez del país. Bueno, lo que te digo es el mito de fundación de nuestras naciones modernas e independientes se fundaron en la ausencia de la opinión de una parte gigantesca de la población. Yo creo que hay que escribir nuevos mitos, ¿no? Sí, yo soy feliz con la. Para mí, que una nación tenga un mito me parece bárbaro. El asunto es que si ese mito sirve para maltratar a una parte de la población, para impedirle que accedan a los derechos de cualquier ciudadano, para permanentemente que vean el terror de ser desalojados, de estar ausentes en otra cosa, no sé cómo será acá, pero no, creo que ustedes tienen mejor representación en los cuadros, pero en nuestros cuadros del siglo XIX que representan las luchas por la independencia, es casi tenéis que buscar, pero con lupa para encontrar un cuadro donde se vea representado en las luchas por la independencia las comunidades indígenas. Entonces, es muy difícil. El mito de fundación de todas nuestras naciones tiene una fantasía que no tiene que ver con los países que somos. Así es. Y bueno, Lucrecia, podemos seguir hablando de este tema, pero también quiero hablar de tu libro. Tuve oportunidad de leerlo, Un destino común, y lleno de verdades. ¿Quieren todo de algo a la noche? Y bueno, a mí me llama la atención que hay una idea recurrente sobre lo que es el proceso creativo. Para ti, tú señalas que, bueno, el proceso creativo no es lineal y más bien un sonido puede detonar una imagen casi que de la misma manera que un aroma nos puede llevar a la infancia, ¿no? Y en este sentido, cuando tú construyes estas historias, ¿cómo lidias con la estandarización? Ya sea por una técnica o incluso por la tecnología, la tendencia al uso de tecnologías como el dron, por ejemplo. Mira, hay que prestar atención a una cosa. Los animales le tienen menos miedo al dron que a nosotros. Ahí ya nomás te das cuenta que cuando se impone el tema de la inteligencia artificial, yo estoy segura que los animales van a estar del lado de las máquinas. Para decirnos, saquemos a esta gente por fin de encima. Así todo nos volvía un pájaro el dron. Yo creo que... ¿Cómo te escapas de la estandarización? No, bueno, mucho no me escapo. Yo, todos con los mejores deseos de nuestros padres, las mejores intenciones y un gran esfuerzo económico, nos hemos educado en la educación que nos pudieron dar y
Y lamentablemente nuestra educación latinoamericana de gente más o menos mestiza, blanca, clase media, es muy pobre en un montón de aspectos y nos condiciona mucho justamente a no ver lo que no nos conviene ver, porque lo primero que vamos a tener que hacer es repintar todos los cuadros. Entonces, uno se tiene que inventar estrategias, que te digo, son válidas cualquier invención, que permita un poco sacudirte la tontería con la que te has educado y al menos vislumbrar un poco lo que no has visto durante toda tu infancia. Hay una cosa muy curiosa que es que yo me eduqué en Salta, ¿no? En donde vivo. Lo que yo aprendí en la escuela, cuando salía a la calle, lo que yo aprendí en la escuela no me permitía entender lo que yo veía en la calle. Y eso es un principio de demencia, que termina, bueno, presidente Mireio. Pero el principio de demencia es cuando lo que aprendes de la historia de tu país no te explica lo que pasa en la calle. En mis manuales de educación primaria, secundaria, no existían las comunidades, salvo como un hecho del pasado, no existían los indios, era un hecho del pasado. Entonces, la educación te empieza a volver paradójica la realidad. No comprendes, estudiaste, fuiste más o menos buena, mala alumna, y lo que estudiaste no te sirve para entender la realidad que te rodea. Y eso te va volviendo un poco loco. Y entonces, para sacudirse un poco, cuando uno empieza a entrar en fuerte contradicción con eso, tenés que inventar alguna cosa para romper un poco esa situación. Y bueno, yo fui por el lado del sonido, que a mí pensar mucho en el sonido, de música no sé nada, canto pésimo, pero el sonido me sirvió para pensar. Un poco, porque como en la educación que yo tuve en mi escuela, mi familia no es muy practicante, pero en la escuela a la que yo fui, el colegio secundario, sí tenía esa impronta bien argentina católica. Y la religión, les digo, porque es una cosa muy profunda que nos pone en nuestra educación, y se relaciona muchísimo con el cine. Las religiones judeo-cristianas nos hacen creer de manera muy certera en una línea de tiempo que donde al final uno va a tener una revelación, el juicio final. Fíjense que eso se parece mucho a la organización de la estructura de una película, ¿no? Uno nace, empieza la película y al final te vas a dar cuenta más o menos de qué viene la cosa, o vas a llegar a una conclusión de la misma manera que en tu vida, al final, más o menos te vas a dar cuenta si hiciste las cosas bien o mal y te salvarás o te condenarás. Y en ambas estructuras, una es consecuencia de la otra, la narrativa es, bueno, la verdad que no sabía ese película, pero en esa estructura de observación o de narración del mundo, hay una cosa muy peligrosa que es que nunca estamos en el presente. Siempre estamos 5 pasos más allá pensando en el futuro. Y el presente es el lugar del cuerpo, es el lugar donde pasan las cosas. De la misma manera que en las escenas, cada escena importa por sí misma, no por lo que va a pasar. Y esa cosa loca de organizar la narrativa, siempre con la atención de lo que va a pasar y lo que va a pasar y lo que va a pasar, eso nos arruina un poco la experiencia de la vida y nos arruina el minuto a minuto. Entonces, para mí, digamos, para escapar un poco de este esquema, les digo, esto es un invento que dice, no es que nada de lo que... Las cosas con las que yo me inventé a mí para el cine no son del orden de la verdad. No es que, esto es verdad, lo otro es mentira. No, es simplemente de la alteración de lo que yo tenía como educación. Y lo que se opone a esa línea, a esa idea, a esa construcción teleológica del final,
Porque, ojo, porque una película que se puede spoilear es una película que lo importante, el sentido, sucede medio al final. Porque si no, no importa. Si cada minuto cuenta, no tiene ninguna importancia spoilear no se puede spoilear una película. Cuando la película se puede spoilear, les digo esto porque chequeen sus propios guiones. Sí se puede spoilear lo que están escribiendo, sospechen. Entonces, ¿cómo para romper eso? Y otro, miren, fíjense esto que es muy sencillo, chequeo muy sencillo de hacer. Si uno piensa en el tiempo, nosotros, los occidentales, cuando pensamos en el tiempo, pensamos con mucha relación con la mirada, ¿no? El futuro es para allá, para adelante. El pasado es para atrás. Esto es como una cosa, por supuesto que hay comunidades y otras culturas que lo ven de otra manera, pero nosotros lo tenemos muy organizado a eso. Cuando los timelines, el timeline del Premiere, del Final Cut, del Avid, cuando hacemos esquemas de la estructura de nuestras películas, hacemos una línea de tiempo, ¿no? Como una flechita. El inicio es la cara, hacia donde de la cara la visión se proyecta como una flecha, y entonces el tiempo nuestro, en nuestra educación, el tiempo y la visión tienen mucho que ver. Esto como dicen, sí, que es una cultura muy visual, que se dice mucho eso de la cultura occidental, tiene que ver con esto, profundamente con el tiempo y la asociación de la mirada y el tiempo. Entonces, una manera buena de perturbar esa construcción tan profunda, en mi caso, fue el sonido. Para el video traduce que está muy buena. La visión, ¿qué hace falta para la visión? La luz. Y la luz, en nuestra educación, ¿con qué se relaciona? Con la verdad. Y de ahí a la Biblia hay un paso, ¿no? Entonces, esa idea de la verdad, la luz, la visión, son cosas muy profundas de nuestra cultura y muy peligrosas si las creemos sin ponerlas un poco en duda. En cambio, el sonido, y acá de nuevo vuelve la Biblia, en la oscuridad, ¿quién susurra? El maligno. Se los contesto rápido. En la oscuridad susurra el maligno. Y yo pensé, bueno, por ahí la solución va por el lado del maligno, el susurro, el sonido, lo que el secreto, quizás todo eso podría servir para pensar un poco de otra forma la estructura narrativa. Bueno, nosotros nos valide, ustedes verán, ya se deben haber inventado uno. Nos tenemos que inventar cosas, porque es muy difícil de salirse de la cárcel de la estupidez porque es invisible. Y la puerta hay que inventarla, no es que está, no es que hay una llave. Hay que inventarla. Entonces, bueno, esto fue lo que yo me... Gracias. No es que salí del todo, Voy, salgo, entro y salgo, entro y salgo. Todos. Algunos nunca saben. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo, pero me gustaría hacer una última pregunta, comentario, antes de pasar el micrófono también al público. En tu libro también nos hablas de la conversación, de lo importante que es la conversación como un espacio para construir juntos. ¿Tú crees que todavía existe eso? Es decir, en nuestro tiempo que hay tanta fragmentación, ideas, posturas políticas, tantos grupos, pareciera que estamos muy divididos por muchas categorías. ¿Cómo encontramos la conversación? ¿Cómo encontramos un lugar para construir? ¿O ya no es una utopía? No, bueno, yo pienso que lo que nos ha pasado, y esto creo que lo experimentamos todo, y parte de la angustia y la incertidumbre que tenemos, es que el espacio se achicó mucho en nuestra experiencia. Si ustedes piensan en el espacio en el que el espacio de ignorancia, el espacio que ahora habitan, y es un poco más chico.
tenemos menos chance de conocer gente al azar, estamos más mediados para conocer a la gente por los algoritmos, Tinder, Grindr, ya es medio difícil que conozcas a alguien en la calle. Se ha reducido mucho el espacio de encuentro, y en el espacio, para mí esa es la categoría de parte fundamental para la experiencia humana y fundamental para el cine, en el espacio donde sucede la aventura, ¿no? La ciudad, la gente y la conversación. Por supuesto que si se achicó el espacio, imagínate la conversación. La posibilidad de encontrarte con alguien que no pensabas o que no conoces, que no pertenece a la homogeneidad de tu espacio, de tu barrio, o el non plus ultra de la homogeneidad que son los barrios cerrados, los barrios que empiezan a agruparse por heterogeneidad de ingresos y, no sé, y ambiciones. Es muy difícil. La escuela pública desfinanciada también era un espacio donde podíamos encontrarnos las personas con mayor posibilidad de diferencia, de experiencias, de familia. Entonces, esa contracción del espacio y la aceleración del tiempo percibido, porque la información corre a la velocidad de las máquinas y entonces estamos todo el tiempo. Estoy segura que acá debe haber chicos de 20 años que sienten que están desactualizados con la tecnología. Imagínense nosotros. La gente muy joven ya siente que está desactualizada porque todo va a una velocidad muy alta. Entonces, aceleración del tiempo, construcción del espacio, la experiencia nuestra, todo eso son cosas fundamentales para la conversación, se complicó muchísimo. Y esto es un consejo, porque también les voy a dar consejo. Este consejo. Hace poco le di un taller sobre esto específico porque es tanto lo que se ha reducido la conversación que en un taller que era sobre narrativa tuvimos que especialmente hablar de la conversación, porque la conversación son los diálogos también en el cine. Y si uno tiene poca práctica en la conversación, malamente va a escribir un diálogo para el cine, ¿no? Yo te digo, todos tenemos, no sé si acá la gente joven no piensa en eso, pero los que somos más grandes sí, todos tenemos la sensación de que hermoso sería vivir muchísimo más tiempo, ¿no? Y viajar muchísimo más. Es una ilusión que un poco uno la tiene. En las vacaciones un poco quería conocer otra cosa. La conversación es una forma de ampliar el espacio y el tiempo. Por nuestros presupuestos, por nuestra economía siempre quebrada, la de ustedes menos que la nuestra, el espacio y el tiempo que tenemos se achicó muchísimo más. Y una forma de emplearlo es la conversación. Si uno tiene una buena conversación, cuando se va a dormir tiene la sensación que estuvo en unos lugares que no conoce y que conoció a una gente que no vio, porque son referencias que el otro te hizo en la conversación. O sea que la conversación, más allá de lo lindo que es conversar, es una ampliación del espacio-tiempo. Si nosotros estamos con el problema de la contracción del espacio, la aceleración del tiempo, conversar es un principio de solución para ese problema. Y es un encuentro también. Por supuesto. Esa materia tan escasa del espacio y tan escasa del tiempo, una forma de apropiarla. Y bueno, si la conversación es un encuentro, también podría serlo una conversación virtual, ¿no? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que en la conversación virtual está todo mucho en la palabra. Y ya le delegamos la lengua materna a las máquinas. Nos vamos a volver locos
si confiamos tanto en la mera palabra, necesitamos estar al lado del otro, mirarlo, entender los gestos, comprender. Esto es un consejo para el amor. Cuando alguien se pelea en una conversación, esto todos hemos tenido esta experiencia, en la pelea del amor, de la pareja, la persona, le digo esto, alguien no debe estar viviendo esta situación y viene bárbaro. El que crea, la que crea en las palabras que se dicen está perdido. Ya sepárense. Porque en las conversaciones, en donde están muy involucradas las emociones, no hay que creer en las palabras y menos en el sentido. Hay que prestar atención al volumen. No que te dijo, el volumen. Te dijo algo bueno, pero el volumen es alto. Entonces, el lenguaje, que es una maravilla, es también una situación de enloquecimiento. Si nosotros realmente nos comunicamos virtual, está todo puesto en el lenguaje. Y bueno, y aparte, si nos acostumbramos a esa conversación, es muy fácil que creamos que eso que llamamos AI es una inteligencia. Si empezamos a perder la práctica del gesto, de la ambigüedad en la que entra el lenguaje, cuando en la presencia, nos vamos a volver locos. Gracias, Lucrecia, por tus consejos. Para todo. El libro está lleno de consejos.